Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. INCO presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más con ustedes. Pues ahora en vía satélite, porque no podemos estar juntos para implementar la sana distancia. Y en este caso la tecnología nos ayuda a que cumplamos con estas órdenes del gobierno para acabar con la crisis del COVID-19 lo antes posible. Esta semana, por tratarse de un tema que también está teniendo repercusiones económicas importantes, invité a nuestro especialista en temas económicos, Roberto Morales, para que nos platique qué es lo que está pasando en la economía mexicana y qué es lo que podemos esperar a raíz de lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19. Roberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de tenerte con nosotros otra vez. Muchas gracias, ya sabes que aquí siempre listos para la invitación. Oye, Rob, pues preocupadones, ¿no? O sea, a ver, si quieres podemos ir en orden, en el understatement of the year. No, bueno, si quieres podemos ir por orden. ¿Qué te parece si antes de entrar a lo que implica el tema de la crisis del COVID, hablamos pues de cómo venía México, ¿no? México ya traía pues unos antecedentes de crisis, bueno, no crisis, pero sí una situación económica complicada, que a lo mejor y vale la pena retomar porque también le da más sentido a lo que viene hacia adelante, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir, Rob, del año pasado y del tema de Pemex, que sabemos que pues el problema tampoco es nuevo? Perfecto. Mira, como creo que ya es la cantaleta de toda la vida, el año pasado tuvimos un panorama muy complicado precisamente porque los inversionistas literalmente se salieron del país. Bueno, no se salieron, pero decidieron ya no estar invirtiendo. O sea, estaba yo revisando los datos de inversión de los últimos meses y desde febrero del año pasado, o sea, básicamente llevamos 13 meses que la inversión viene registrando una tendencia a la baja. No es así como que muy pronunciada, pero sí es una caída de -1, de -2, de -3%, en algunos casos hasta de -6% que llegó a pasar en septiembre, ¿no? Pero si nosotros vemos estos datos constantes, o sea, vamos viendo la tendencia, se ve clarísimo cómo estos últimos 12 meses ha venido cayendo la inversión. Y esto se ha debido en gran medida a la falta de política, de políticas públicas de Andrés Manuel, ¿no? Porque, por una parte, su discurso ha sido tremendamente agresivo contra la inversión privada, y por otra parte, las políticas que implementa siempre han sido muy contrarias entre sí. Por una parte sale hablando con los empresarios y se toman la foto y hay juntas de trabajo y hay reuniones y siempre es todo muy positivo, pero siempre después regresa y pone alguna otra traba, ¿no? Empezamos por lo del aeropuerto, después vinieron los gasoductos, después vinieron los temas de los paros de los aumentos en el sueldo, de los aumentos en el salario mínimo, que también fueron medio fuertes, que fueron ocasionando un poquito de erosión ahí en el sentimiento de los inversionistas. Y la más reciente, que hasta ahorita fue la consulta pública ahora de la cervecería que iban a poner en Mexicali, ¿no? Que acaban de anunciar que como no están de acuerdo, ya no le van a otorgar los permisos para operar a una fábrica que iba a representar una inversión de $1,400 millones, y de los cuales 900 ya se habían invertido. O sea, ya estaba todo puesto para que empezara a andar, ya nada más le faltaba una tercera parte del presupuesto, y con la consulta pública, ahora con agua les dice que no les va a dar los permisos que le faltan, y como no va a contar con el agua, no va a poder seguir operando, ¿no? Oye, Rob, y por ejemplo, eso yo he escuchado a algunos porristas, voceros de la 4T, diciendo, no es tan grave, no se les está cancelando el proyecto, se les está pidiendo que se reubiquen y no va a haber problema, pues porque van a agarrar sus 5 tabiques y se los llevan a otro lado. ¡Claro! O sea, sí, tan fácil que es. ¿Cómo tendríamos que explicarles así de, amiga, date cuenta a esta banda? Pues es que estas cuotas lo que querían era lo que les interesaba a los de Constellation Brands de ponerse ahí, era la ubicación. Justamente era la ubicación la parte importante, porque
la posición de ahí les permitía pasar literalmente su producción a Estados Unidos directamente. Esta planta iba a estar abasteciendo una parte del mercado mexicano y una parte del mercado estadounidense. La idea de ponerse ahí era que iba a generar ahorros en costos por miles de millones de dólares. O sea, no son 3 pesitos, o sea, son miles de millones de dólares que se iban a ahorrar en costos de traslado, en costos de logística, en costos de refrigeración, en costos de bla, 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 bla. Entonces, dicen, pues no se les cancela, se la pueden llevar a Tabasco. Pues sí, pero en Tabasco no les sirve. Esa es una. Y la otra es, oye, y los 900 millones de dólares que ya están ahí invertidos, que ya están en cemento y varilla y maquinaria y que ya están ahí puestos, ¿qué les voy a hacer? ¿Dice que hay que se queden o están pensando que voy a contratar un tráiler para hacer mi mudanza de aquí a Tabasco? Pues Sí, es evidentemente, una locura por sí, donde quieras ver. Ahora, exacto. el tema aquí, Rob, pues sabemos que el primer golpe que recibió la confianza del país, en el país, fue el tema del aeropuerto, ¿no? Creo Efectivamente. que nunca logramos levantarnos de ahí, se vio mucho en las cifras de inversión, que seguro ahorita tú nos puedes compartir algunas. A mí lo que me preocupa es, esta decisión, por supuesto, pues es otro golpe en ese sentido, pero me preocupa mucho también la postura del presidente, ¿no? Que básicamente ya dijo que pues no va a haber marcha atrás, la consulta fue la consulta y se tiene que acatar la voluntad del pueblo. Y pues la verdad es que eso te manda un mensaje, o sea, si yo fuera un empresario que quiero hacer un megaproyecto en algún lado, híjole, pues me las andaría o sea, una de dos. O tendría que invertirle muchísimo más dinero a encontrar un lugar donde no me vaya a salir aquí un problema después con un grupo social, algún movimiento, etcétera, lo cual pues obviamente complica muchísimo el poder encontrar un lugar ideal porque en todos lados va a haber broncas. Claro. O meto mi lana, pero pues ahora sí que encomendándome a la Virgen de Guadalupe para que no me vayan a caer con una consulta ya que haya hecho, ya casi cuando ya esté a punto de cortar el listón, ¿no? De hecho, mira, bueno, es que el problema aquí es que ya una vez teniendo el antecedente, ya no se va a tratar nada más de que vas a tener que invertir una lana para que no te salgan con este tipo de problemas. La verdad es que en México, casi donde tires alguna piedra, vas a tener algún tipo de problemas de eso. Si no es porque hay falta de agua, es porque a lo mejor es alguna tierra comunal o es porque a lo mejor hay algún tipo de ruina arqueológica. Casi cualquier parte del país va a tener algún problema de eso. Entonces es muy poco probable que tú encuentres una situación así. Lo que necesitas es garantías del gobierno. Y para eso se supone que hay procedimientos que están establecidos de hacer consultas a los pueblos involucrados, de hacer evaluaciones de impacto social. Hay procedimientos que se están contemplados en la ley para que este tipo de inversiones se puedan realizar y al mismo tiempo tengan pocas afectaciones sobre las comunidades y sobre los derechos de otras personas que estén sobre esos territorios, ¿no? Claro, pero también si lo piensas es medio esquizofrénico el asunto, ¿no? Porque por un Eso lado es. te dicen que sin estas consultas no avanzas y que si la consulta te dice que no, pues va, etcétera. Pero cuando hacen la consulta para Tren Maya, Sale también como, la hacen, y aunque sea el pueblo el que sale a quejarse de, oye, no, tu consulta no estuvo bien hecha, no tomó en cuenta tales comunidades, pues también hacen como oídos sordos de, no, pues ya se hizo la consulta y la consulta dijo que sí, entonces ya, y el sorry, ahí 90% nos está de acuerdo vemos. que sí. Es Chuchu, y que, se van, ¿no? Y te dejan hablando solo. es que sí, es que literalmente ese es el meollo del asunto, que no hay una línea así clara a seguir. Entonces el inversionista va a decir, oye, yo hice mi consulta, me salió todo bien, conseguí mis permisos, hice mis estudios, ya platiqué con todas las autoridades y todos me dijeron que sí. Y puedes empezar a invertir y nadie te garantiza que en 4 o 5 años alguien no va a salir con una barrabasada de estas. Y ahora, dado eso, las inversiones que se lleguen a realizar en México van a ser, uno, inversiones que son excesivamente rentables, las que desafortunadamente son pocas, o la otra es que son inversiones que van a estar literalmente amarradas a las buenas del gobierno. Nada más. Todo lo demás va a empezar a decir, pues si no tengo garantías, si hay mucho riesgo y para colmo el tipo de cambio está pegando un brinco y para colmo ya le bajaron la calificación a México y para colmo este cuate no me da garantías, pues va para abajo. Y entonces, ese ha sido el lastre que hemos tenido a lo largo de todo 2019. Ese fue nuestro lastre. Oye, Así, Rob,
Y bueno, a ver, ya teníamos ese lastre de confianza que creo que se agrava otra vez con este tema de Constellation Brands y eso no va a trabajar a nuestro favor. Otro tema que ya también veníamos arrastrando y que también de nuevo viendo las conferencias del presidente donde dice que los megaproyectos no van para atrás, que Texcoco sigue, que Tren Maya sigue, pues básicamente me dice que el otro problema que venimos arrastrando que es Pemex y este megaproyecto, pues también va a ser otro grillete, ¿no? Que nos agarre ese atrás. De hecho, ya es otro grillete. Lo que pasa es que, vamos a empezar rápidamente. Ayer le acaban de bajar la calificación a Pemex. Standard & Poor's le bajó la calificación a Pemex. Como tú nos dijiste aquí hace ya varias semanas. Yo la verdad es que pensé que iban a esperar, yo esperaba que le fueran a bajar a tumbar el grado de inversión y no lo hicieron, ¿eh? La verdad es que se vieron muy benevolentes y no lo hicieron por una razón nada más. No lo hicieron porque están amarrando la calificación de Pemex a la calificación soberana. Lo que te está diciendo es, eso no está súper tan bien, ¿no? No, está terrible, la verdad está terrible. Lo que te están diciendo o sea, benevolentes, benevolentes, así, sí, no, se vieron benevolentes porque no nos tumbaron el grado de inversión, pero el problema es que te están diciendo, la calificación, o sea, lo que yo estoy esperando es que Pemex, si necesita ayuda, el gobierno va a salir al quite y le va a dar todo el dinero que necesite. Nada más por eso no le tumbaron el grado de inversión. Ahora, falta la otra agencia, falta Moody's. Moody's dijo que se iba a esperar a abril. En abril se supone que iba a esperar a que saliera un reporte de reposición de reservas. Un poquito de contexto rápidamente, ¿no? El año pasado Pemex tuvo unas pérdidas catastróficas, 350,000 millones de pesos tirados a la basura. Pero ¿por qué, Rob? Si combatieron el huachicol y nos ahorramos, ¿cuánto dijo el presidente? 500,000 millones de pesos o algo así. Eso era del total. No me acuerdo cuánto fue solo de huachicol. Pero se acabaron con el 95% del huachicol. O sea, eso ya era como para hacer la VP. O sea, sí era una cosa de locura, ¿no? Corrieron a toda la gente corrupta. Lozoya ya está en la cárcel. Todo eso no nos dice nada de Pemex. Sí, definitivamente que que ese no era el problema. Aplicaron la solución correcta para el problema equivocado. Ok, entonces, ¿cuál es el problema que persiste? Dado que ya limpiaron de corrupción Pemex, por supuesto. Pues que Pemex es una máquina de perder dinero. O sea, Pemex no sabe... Tiene dos problemas. Uno, es muy ineficiente. Muy ineficiente. Por ejemplo, ven de esta manera, Pemex tiene 120,000 empleados, que es básicamente unas 10 veces más que empresas como PP o Exxon o Shell. ¿10 veces más? 10 veces más empleados. Madre mía. Uh-huh. Sí, no es trivial, ¿no? Y a cambio Pemex tiene producciones como de menos de la mitad, no, ni siquiera menos de la mitad, estamos hablando de, Shell, por ejemplo, produce cerca de 6 millones de barriles diarios. Pemex está abajito de 1.6 millones de barriles diarios. O sea, hay áreas de oportunidad. Hay áreas de oportunidad, pero la otra, aún así, Pemex podría ser rentable, ¿eh? Cabe aclarar. Uh-huh. Si lográramos que el gobierno pues, le cobrara menos impuestos, uh-huh. Lo cual sabemos de antemano que jamás en la vida va a ocurrir, ¿no? Porque pues a fin de cuentas Pemex es la caja del gobierno, entonces esos son los dos grandes problemas de Pemex. Ahora, y aquí vale la pena aclarar que Pemex es la caja del gobierno porque en temas recaudatorios no ha sido tan eficiente, a pesar de que después de la reforma hacendaria se logró aumentar muchísimo la recaudación. Seguimos teniendo una base recaudatoria muy chiquita en comparación con el base total de la población, donde, no me acuerdo el dato correcto, pero creo que es casi 50-50 de los que están registrados y entre los que no, una cosa así, si no es que peor. Y entonces tienes a una gran parte de la población que no está pagando impuestos a través de su actividad económica productiva. Es correcto, sí, estamos hablando que un poquito más de la mitad, como el 54% de la población está en la informalidad. O sea, 55 millones de personas son informales. 56 millones de personas. Eso quiere decir que todas esas personas no están generando impuestos. Y esos son nada más personas. Falta ver todos los changarritos que también son informales, que ya no es la gente que está en la calle, tal cual, sino que es gente que literalmente abrió su changarro, pero nunca lo dio de alta. A lo mejor puso su negocio de diseño, de cámaras, de comunicación, no sé, X, pero que nunca lo dieron de alta ante Hacienda. Y que solo está pagando pues los impuestos de consumo, ¿no? Cuando va a comprar sus cosas, sus materiales, pero una vez que él está generando,
no, o ella, no o está ella, pagando sus ingresos, sus impuestos por ingresos. tus impuestos por ingreso. Como a diferencia de todos los godines estúpidos que vamos a registrarnos al SAT porque no nos queda de otra y que pues te dan el Yo nunca sablazo me quieras o fui, no. yo no me fui a registrar, a mí me registraron. O sea, mi primera chamba, así hace, no sé, 15 años, mi primera chamba me registraron y ya estaba yo dado de alta ante Hacienda y ya nunca me pudo salir. Entonces, pues Sí, ya. no, yo sí fui como oveja al matadero. Tú sí Me fuiste. mandó mi primer trabajo así. Pues voy a registrarte, hasta que no te registres no te pagamos. Ah, no, pues bueno. No, pues sí, así sí te registras. Pero bueno, entonces viene esta cosa con Pemex, ¿no? Ahora, a eso hay que sumarle un problema donde Pemex está vendiendo menos. Por una parte está vendiendo menos porque exporta menos y por otra parte está vendiendo menos porque al interior del país, pues la inversión privada, bueno, los privados sí le han comido un pedazo del mercado, o sea, un cachito de gasolinas ya no lo vende, un cachito de gas LP ya no lo vende, un cachito de gas natural ya no lo vende. Ha ido perdiendo ese cachito de mercado aquí al interior, entonces se combina la menor exportación con la menor venta interna y aparte los precios del año pasado fueron precios más bajos que los de 2018 en promedio. Y con todo, son más altos que los que tenemos ahorita, porque es el otro tema, No, ¿no? ese es otro tema. Entonces, de ahí viene Pemex y termina, o sea, para principios del año pasado, traemos una deuda de 107 mil millones de dólares. Deuda financiera, aclaro. A eso hay que sumarle pasivo laboral y pasivo con proveedores y pasivo. En un año después de que le inyectaron 50 mil millones o 60 mil millones de pesos que se le inyectó directamente, más los refinanciamientos que hicieron, más bla, 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 ahora estamos en 105 mil millones de dólares. Que es mucha ventaja no ha habido. Uh-huh. Pero, bueno, si tú ves hasta ahí el panorama de Pemex, Pemex la verdad es que no tiene dinero. Y como no tiene dinero, no puede invertir en hacer más exploración. ¿Y por qué nos importa que haga más exploración? Porque conforme va extrayendo petróleo del subsuelo, evidentemente las reservas que tiene se van agotando. Y si no invierte en encontrar nuevas reservas, eventualmente su fuente de negocios literalmente se va a agotar. Y ahora, como no tiene dinero para poder invertir, pues tampoco está logrando hacer reposición de reservas, que es lo que quiere ver Moody's ahora en abril. Ese es lo que está esperando, ver cuánto de las inversiones que hizo efectivamente lograron tener un impacto positivo sobre las reservas probadas de Pemex. Oye, pero Ahora, aquí entramos a otro callejón sin salida, ¿no? Porque, o sea, no tenemos lana para hacer exploración y nuestro presidente no quiere que la hagan privados. es Por lo correcto. menos ese ha sido el discurso reciente. ¿Tú crees que eso cambia? O sea, que de verdad la situación está tan mal que el presidente diga como, ay, bueno, está bien, hagan farm out y que las empresas vayan a buscar. Ya, ni modo, me rindo. Si fuera una persona pragmática el presidente, bueno, mejor dicho, si hubiera demostrado ser pragmático, a lo mejor lo podría esperar, pero la verdad es que viendo las cosas de las últimas 3 semanas, dices, una de dos, o este cuate de verdad tiene problemas de entendimiento que no había detectado yo en personas con problemas cerebrales más graves, o en su defecto Es un de gran momento verdad. para decirle a la audiencia que nuestra ventaja es que no estamos en una concesión Deja, de deja, 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 telecomunicaciones para deja que poder decir hable, este tipo de cosas. deja que hable el IFETE, porque, bueno, ya después hablamos de esas cosas porque hay un problema ahí. Pero la cosa es que o el presidente de verdad no tiene un problema de entendimiento muy grave, o la otra es que tiene una ideología demasiado necia. Porque la verdad es que en muchas ocasiones ha tenido oportunidad de recapitular y decir, ok, cambiamos. Y la verdad es que ha terminado medio como que diciendo que sí, y a la mera hora se raja. Pues sí, ¿no? O sea, tipo, creo que el tema de esta consulta con Constellation Brands, pues es la muestra más clara de que no aprende los trancazos. O sea, después de aeropuerto, después de la primera consulta, después de todo esto, Después que de los vuelvan a gasoductos. aplicarla en este momento de crisis, porque aparte esa es otra cosa que no has mencionado como tal, pero que pues también es una Para allá realidad, vamos. la caída del precio del petróleo, ¿no? Para allá Que a vamos. ver, y esta es la pregunta favorita de PG lovers y PG fóbicos es, la baja en el precio de la gasolina es una medida de este gobierno, Rob. Por supuesto que no. No. O sea, no. Lo que pasa es que la gasolina y el petróleo
los dos se fijan en mercados internacionales, ¿ok? Entonces, los precios de la gasolina en México están amarrados a los precios de la gasolina en el sur de Texas. La gasolina del sur de Texas pasa que cuando cae el precio del petróleo, automáticamente cae el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque el insumo esencial para producir la gasolina, que es el petróleo, pues cuesta la mitad o menos. Entonces, esa baja en la gasolina se deriva de la baja tan exorbitante que hemos visto en el precio del petróleo. Y el techo del precio del petróleo no quería tocarlo tanto ahorita porque lo quiero meter más como parte de un efecto coronavirus, pero ahorita platicamos no, de está eso. bien, si quieres, ahorita platicamos de eso, pero por ejemplo, Pero, justamente tuve esta discusión con un amigo PG Lover y le dije, ajá, no, o sea, a ver, esto es un tema internacional, la reforma energética justamente logró eso, ¿no? Que se de tuviera hecho, que soltar el precio y que obviamente sí iba a tener un componente de impuesto. Y entonces ahí mi amigo PG Lover salió a decir, pero es que él no ha subido el impuesto y por eso es que se pudo bajar la gasolina. ¡ah! Por supuesto. Pero bueno, pero espera, ya sé, a mí también me dio una microembolia, lo sigo queriendo, pero un poco menos. Pero el punto es que pues, si hay un tema cierto, o sea, ellos lo que sí, sobre lo que sí tienen control es sobre el nivel de impuesto que tiene la gasolina. Eso sí es real. Dado que nuestra situación es verdaderamente crítica, ¿no sería un buen momento para que se le subiera el impuesto a la gasolina? Para Y que que se le tuviéramos subiera. más, pues sí, que tuviéramos más No. ingresos por la vía de impuestos a gasolinas. No, no, no. De hecho, Digo, lo no al más. diésel, obviamente, por el tema de distribución de alimentos, etcétera, pero por ejemplo la Premium y la Magna, que se sabe que esa gasolina beneficia principalmente a los sectores con mayor ingreso en el país. Pues, Cierto, ¿por qué no? pero. ¿Por qué no? Pues es una alternativa. Pues mira, lo más probable es que si tú aplicas esa alternativa en el contexto actual, lo más probable es que termines perdiéndole. Okay. Porque el consumo de gasolinas y de diésel garantizado durante los próximos 2 o 3 meses se va a caer. Es más, no solo se va a caer, se va a desplomar. Uh-huh. Estamos hablando de caídas del 25%, 30%. ¿Por qué? Porque la gente no está saliendo. De hecho, el otro día estaba viendo una estadística. En la Ciudad de México, los viajes de Uber, de Didi, de Bit, de todas esas aplicaciones, se desplomaron 75%. Y eso fue todavía la semana pasada. Wow. O sea, todavía no estamos viendo lo que ya, esta semana donde ya las autoridades ya salieron a decretar fase 2, donde ya salieron a poner medidas de distanciamiento social un poquito más estrictas. O sea, la semana pasada ya se estaban registrando caídas del 70% en los viajes de Didi y de Uber y de todos estos. Oye, no quiero ver. Perdón. Uh-huh. ¿No Entonces digo, así como va el asunto, si se llega a aplicar una cuarentena ya más estricta, donde de verdad la gente no va a poder salir, pues menos va. No, entonces, y el consumo de gasolina se va a desplomar completito. Qué fuerte, Rob. Oye, Rob, ¿te parece bien? Hacemos ya una pequeña pausa y regresando ya entramos a todos los demás temas, ¿no? Precio del petróleo, COVID, etcétera. Perfecto. Me parece perfecto. Estamos en Política 101. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Bueno, ya estamos de regreso, estamos platicando con Roberto Morales sobre los temas económicos. Estamos a través de INCU, Comunicación sin Límites. Los invitamos a bajar el podcast desde cualquiera de sus plataformas favoritas. Estamos en iTunes, estamos en Spotify y en todas las que
a ustedes se les ocurra, además de incu.mx, donde también hay otra serie de contenidos muy interesantes. Rob, estábamos platicando en el segmento anterior de las condiciones que está pasando México, que ya venían de tiempo atrás, pero nos estamos enfrentando a una situación pues que no hemos visto, yo creo que nunca en la historia del mundo, que ha visto muchas cosas, ha visto guerras, ha visto otras epidemias, pero parece que la dimensión que está teniendo es diferente. ¿Por qué es diferente esta pandemia de otras? Mira, la gran diferencia que estamos viendo de esta pandemia respecto de otras cosas que han pasado anteriormente es que es la escala de esta pandemia, ¿no? Porque incluso la que nos tocó aquí en México de la influenza porcina, la H1N1, pues como no era tan contagiosa y tenía un porcentaje de mortalidad muy bajo, pues a fin de cuentas se podía contener relativamente fácil, ¿no? En cambio, el virus que estamos viendo ahorita es muy contagioso, muy contagioso. Es muy fácil que una persona que esté infectada pueda contagiar a alguien cercano con relativamente poco esfuerzo, ¿no? Ese es el primer problema. Entonces, como es muy contagioso, necesitas necesariamente poder frenar ese avance, ¿no? Y como el otro problema es que esta enfermedad es contagiosa, aun cuando no tengas síntomas, necesitas implementar medidas de aislamiento generalizadas, porque no sabes si la persona que se ve ahí, que se ve sano, que bla, 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 a lo mejor está infectado. Entonces, por eso, esa es la gran diferencia que tenemos ahorita respecto de otras pandemias que hemos visto relativamente recientemente, ¿no? Como es mucho más contagiosa, necesitas poner a todos, frenar a todos y hacerlo de una escala mucho más amplia de lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que, aún como se contagia muy fácilmente en países como México, que tiene, bueno, en cualquier lugar, dada la concentración de personas que hay en el mundo, en los países del mundo, es muy fácil que, aun cuando tengas un porcentaje relativamente bajo de personas con síntomas, como del 10%, si tienes una población de 100 millones y se infectan 80 millones, como se espera que pueda pasar en México, pues automáticamente el 10% son 8 millones de personas con síntomas. Ya, o sea, 8 millones de personas con síntomas. Y de estos 8 millones de personas con síntomas, digamos que entre un 10 y un 15% desarrolla síntomas graves. Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas. En México, las camas que están disponibles no llegan a 100,000. Imagínate tener 1 millón de personas infectadas, de personas con síntomas graves en un sistema hospitalario que está rebasado 10, 15 veces. Oye, Rob, digo, el tema de médico, pues obviamente es muy preocupante, pero me gustaría que nos enfoquemos en, bueno, esto más bien implica, pues que como es un tema muy contagioso, tienes que meter a la gente a sus casas, y si metes a la gente a sus casas, pues detienes todo, ¿no? Exactamente. Muchas personas pueden trabajar a distancia, la realidad es que la gran mayoría no tiene esa fortuna, y obviamente pues eso va a ser un freno a la economía, ¿no? Un frenón. De hecho, va a ser un frenón en seco. El problema con todo esto es que de la noche a la mañana muchas cosas se paralizan. No es como que vaya habiendo una desaceleración gradual como normalmente se va viendo, ¿no? Sino que de repente en muchos lugares, de un día para otro, ¡pum!, se secó. Por ejemplo, piensa en todos los viajes de las personas que utilizan su carro para transportarse. Un día estaban todavía circulando y al día siguiente, como ya hicieron aislarse, automáticamente ya no salen, ya no consumen gasolina. ¡Pum! Es un freno en seco. Ni Uber, ni Didi. Y esto empieza a afectar primero a la economía de los servicios, que es los que lo resienten más rápidamente, ¿no? Turismo, restaurantes, comercios. Hoteles, comercios, que son las personas que literalmente dependen de la gente que está en la calle. Y si no hay gente en la calle, no venden. Ahora, tenemos el problema de que este tipo de frenones en seco tienden a ir desarticulando cadenas. Suponte que tú tienes una empresa que se dedica a ensamblar celulares o televisiones. Tú necesitas que tus proveedores te provean de circuitos, de plásticos, de componentes electrónicos, de muchas cosas, ¿no? Pero suponte que uno de tus proveedores es una empresa chiquitita, bueno, no tan chiquitita, pero que nada más tiene 50 empleados. Y esa empresa literalmente va generando apenas sus recursos de lo que tú le compras.
Imagínate que tú de repente, por la crisis del COVID, mandas a todos tus empleados a la casa y automáticamente ya no estás produciendo. Y como no estás produciendo, ya no le estás comprando a tu proveedor. Este proveedor podrá aguantarte un mes, a lo mejor, 2 meses, a lo mejor, pero 3 a lo mejor ya no te los aguanta. Y si pasan esos 3 meses y esta empresa tiene que cerrar, tú que necesitabas de esos componentes, ahora ya no vas a tener ese proveedor. Ya rompiste esa cadena. Y eso es lo que se está viendo en muchos lugares. Y eso se va a replicar en muchos sectores. Por ejemplo, piensa en el sector de la distribución. Imagínate que de repente los choferes que manejan los trailers de repente ya saben que nos enfermamos, la mitad nos enfermamos de COVID. No podemos salir, tenemos que ir en cuarentena 14 días. Si estos cuates no pueden salir a distribuir, de repente tú vas a ir al súper y no vas a encontrar, no sé, sopas enlatadas, o a lo mejor no vas a encontrar manzanas. Entonces se empiezan a romper cadenas. Y eso es lo peligroso. Y por último, mucha gente que de repente que sus ingresos no le alcanzan más que para el día, de repente van a tener problemas porque no van a tener ni siquiera dinero para comer. Entonces, si te fijas, tienes un freno muy fuerte, muy en seco. Y en México se ven al menos 3 factores que le van a estar pegando a la economía. La primera capa es, digamos, la capa externa, ¿no? Así como en todos los demás países, en Italia, en España, en Francia, se está parando la economía en seco, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, también se está parando en seco. Ya con eso tenemos para llevarnos un trancazo bastante fuerte, ¿no? El segundo es todas las medidas de distanciamiento social que vamos a implementar aquí. Y todo el consumo que se va a dejar de hacer, tanto de empresas como de personas, como de todo el mundo. Ese es el segundo problema. Y el tercer problema es que en México las condiciones las condiciones económicas en general ya son malas. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas bien enfocadas. ¿Por qué? Porque no hay confianza en los inversionistas. ¿Por qué? Porque no tenemos una respuesta articulada en general, ¿no? Ya no digamos al COVID. No tenemos una respuesta articulada a la coyuntura económica. Entonces, con todo esto, el pronóstico es no solo feo, es desolador, la verdad. Porque hay pronósticos que están anticipando caídas del 35% para el segundo trimestre. 35%. Vamos a poner esto en perspectiva, ¿va? Uh-huh. En la crisis del 95, en el peor momento de la crisis del 95, tuvimos una caída del 5.8%. Uh-huh. Esa fue la peor caída que tuvimos allá en el 95. En la crisis del 2008-2009, el peor momento de la crisis fue una caída del 5.6%. Aquí hay pronósticos que están anticipando una contracción 7 veces más severa que la que vivimos en aquellos años. Entonces, estamos hablando de algo literalmente que nunca en la vida habíamos visto. Y ahora, este problema va a depender no nada más. La gravedad de esta caída no nada más va a ser una cuestión de las 3 cosas que acabamos de ver, sino que además va a depender de qué tan rápido podamos salir de este embrollo, qué tan rápido empezamos a ver que los casos empiezan a tener una curva descendente. Y eso depende en muchísima medida de las acciones que se tomen ahorita. Si la epidemia se sale de control y en lugar de estar en cuarentena, digamos, 3, 4 semanas, tenemos que estar en cuarentena 6, 8, 10 semanas, no va a haber economía que aguante. Y aquí es donde tendremos que estar viendo algo que no estamos viendo. El gobierno tendría que estar implementando medidas de apoyo y de mitigación para esto. Muchas y muy fuertes. Por ejemplo, yo sé que México no se compara ni por error con Estados Unidos o con Alemania. O Francia, ¿no? Que también fue muy famoso el anuncio que dieron. Básicamente los apoyos a los que nos referimos es que el gobierno básicamente detenga el cobro de impuestos o que les dé dinero directamente a las familias o que sustituya el salario que no están dando los patrones a los empleados. Que le pague los créditos a las empresas por un rato o que tengan que realizar pagos de cuotas obrero patronales o a la seguridad social. O que dé literalmente apoyo, o sea, algún tipo de apoyo para paliar la crisis. Hace un par de días el presidente dijo que aquí no se iban a implementar ese tipo de estímulos, Exacto. Que más bien se iba a apostar por el tema de los programas sociales y que iban a soltar más dinero a ciertos programas, ¿no?
creo que ya dijeron que, por ejemplo, por lo menos en la Ciudad de México, que iba a haber un paquete de ayuda a empresas, Sí, ¿no? sí, por ejemplo, Eh, en la Ciudad de México sí, en el Jalisco también, en Nuevo León también. Estamos hablando de, por ejemplo, de la Ciudad de México es de 800 millones de pesos. Vamos a ponerlo en dólares, ¿va? Estamos hablando de escasos, que 20, 40 millones de dólares. O sea, realmente es un paquete chiquitito, ¿no? y el En gobierno Jalisco, federal de plano ya dijo que no va a hacer nada de ese tipo de estímulos. es lo que ha estado reiterando el presidente, cuando menos todavía hasta hoy, en la mañana, pues sí, es lo que ha estado diciendo, que no va a poner estímulos ni fiscales ni va a salvar empresas, que efectivamente se va a enfocar en apoyar a los sectores más desprotegidos con sus programas sociales, pero volvemos a lo mismo, o sea, aquí lo que necesitamos es preservar las fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque cuando pase la contingencia, y eventualmente va a pasar, lo que nos va a permitir salir de ese relajo va a ser la capacidad productiva que tengamos activa en ese momento. Entonces, si por ejemplo las fabriquitas chiquitas de proveedores empezaron a tronar, cuando pase la contingencia, esa producción se va a tardar meses en que pueda encontrar algún sustituto, si no es que a lo mejor lo encuentras en el exterior. Porque imagínate que tú tienes que volver a la normalidad de tus pedidos y abastecer a tus digamos, las televisiones que estábamos hablando, tienes que regresar, digamos, en un mes o 2 meses. Y si en ese entonces tu proveedor ya no está, pues te buscas otro. Y si en México no hay, pues lo buscas en el exterior. Y esas fuentes ya se perdieron. Y si esas fuentes se pierden, cuando pase la contingencia, la recuperación va a ser excesivamente lenta. Ok, ahora, Excesivamente lenta. digo, la realidad es que sí hay una desconfianza, ¿no? Digo, porque tampoco es como que no hayan pasado cosas terribles en el pasado, donde cuando el gobierno quiere salir a rescatar, ¿no? De entrada, pues a la gente no le gusta el tema de rescatar, ¿no? Y Es un de hecho lo problema. estás viendo en un montón de memes diciendo que es increíble cómo la gente que vive al día se supone que tiene que aguantar una cuarentena de semanas, pero las empresas que ganan millones al año son las primeras en salir a pedir rescate, ¿no? Entonces sí ves como esta versión y esta desconfianza de mucha gente diciendo, ¿por qué tenemos que darle dinero a las empresas si son de estos supermillonarios y que después la mitad nada más van a simular que el paso para sus empleados y a la mera van y le dan a los empleados y ellos se clavan el dinero? ¿Cómo le haces para hacer una distribución efectiva, para superar esta desconfianza y para comprobar pues que el dinero efectivamente sí se va a usar bien? Mira, la verdad es que garantizar que el dinero se va a usar bien, lo único que puede hacer es poner controles. Y seamos honestos, la verdad es que la administración actual no se ha distinguido por ser particularmente eficiente a la hora de operar programas en términos de controles y restricciones de ese estilo. ¿Cómo le hacemos para separar la desconfianza? La verdad es que de corto plazo no veo cómo. Honestamente no veo cómo. Porque a fin de cuentas, o sea, el problema es que hay una imagen del empresario en México que es muy vieja y está muy arraigada, donde los empresarios todos son, uno, millonarios, dos, crueles y despiadados y miserables y maltratan a sus trabajadores, y Que cuatro, los son hay. corruptos. Y los hay, definitivamente los No, o sea, hay. esta semana ya nos salieron por lo menos dos ejemplos. El caso lamentable de Alsea, Ya en donde sea, sí, básicamente les dice que les va a dar, ahora sí que vacaciones, no pagadas por no 30 días. pagadas, pero voluntarias, ¿no? O sea, tú solito Ah, decidiste irte para que no te paguen, entonces estamos a mano y tan, lo cual obviamente es un abuso porque en Canadá y en Estados Unidos no van a aplicar esa medida y les van a pagar a no, sus empleados, porque pues ahí sí hay todo derecho. Y el caso también de Grupo Salinas, que su super medida de apoyo es decirle a la gente que pague no se atrasen sus pagos, pues que mejor los adelante. O sea, si tienes poquito dinero para comer y eso, pues mejor págamelo a mí para que no te vayas a endeudar, porque si no vas a ver en la penosa necesidad de cobrarte un montón de intereses después. O sea, la verdad es que sí hay una rapacidad ahí. Digo, es ridículo que un gobierno que se queja de la rapacidad tenga ahí a la mano derecha a este señor en todas sus comidas, I know. pero justamente, pues cuando la gente ve eso, dice, oye, ¿por qué le van a dar dinero a estos señores? Y a mí, que estoy en broncas, que no tengo trabajo, que vivo al día, no me quieren soltar la lana. Pues mira, la cosa es que tendrían que estar dando dinero a ambas partes.
a Y ambas también partes. O pensar sea, que los ahora, empresarios no son todos Ricardo Salinas, ¿no? Los empresarios y son que la no todos señora que son puso su millonarios. papelería, el señor que tiene una Una tienda de tortillería, abarrotes, o sea, cualquier el que, negocio es una empresa que genera trabajos y que ofrece servicios y productos. y que vale la pena preservar. Ahora, dadas las circunstancias ahorita que México, regresando un poquito al tema con lo de Pemex, que tenemos anteriormente, eh, ya ves que Pemex, así como estaba bastante mal, eso puso mucha debilidad en las finanzas públicas. Y una caída en la actividad económica como la que estamos esperando, va a dejar las finanzas públicas despedazadas. Más o menos por cada punto de crecimiento que caiga la economía, túmbale unos 30,000 millones de pesos al presupuesto. 30,000, 40,000. Entonces, si se te cae un 10% al año, pues estamos hablando que 400,000, dinero que no se va a tener. Ahora, en ese sentido sí es como muy importante que, eh, ¿cómo se dice? Necesitamos encontrar una forma de darles incentivos sin tener que gastar dinero. Esa es la intención, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer a ese respecto. Muchas, muchas cosas que se pueden hacer. La primera es, por ejemplo, decirles, sabes que ahorita no me pagues impuestos, me los pagas después. No te los estoy condonando, no te estoy dando dinero, nada más los ponemos, los adelantamos, me los pagas después. Eso es todo. Ahorita no pagues cuotas al IMSS, ahorita no pagues cuotas de Afore, no te las estoy condonando, me las vas a reponer en 40 mensualidades. La otra Ahora, ¿y opción eso es, se puede hacer porque el gobierno supone que está operando con el presupuesto del año anterior? O más bien, si no recaban y te dicen, bueno, no me pagues IMSS, pero sorry, doctores, no van a tener cubrebocas, así que atiendan a los pacientes de lejitos. no, no, la idea es que van a tener que, Porque, pues, no, es que imagínate eso. Si así no, ya no, están y se supone que todavía no ha habido recortes. la cosa es que van a tener que, para poderlo hacer, solamente hay una forma en que van a poder hacer eso. Y nada más una. Nada más. Y esa es con deuda. Y es la única posibilidad que les queda ahorita, porque fuera de eso ya no va a haber más que hacer. O sea, si no contratan la deuda, no van a tener forma de cubrir los gastos que tienen que hacer ahorita y darle apoyos a las empresas y darle apoyos a las personas. Claro, pero Porque, también, o sea, hablar de deuda ahorita y de decir, bueno, contraigamos deuda, pero vamos a seguir con Tren Maya y vamos a seguir con Dos Bocas, que ya sabemos que son proyectos que van a fracasar, pues obviamente también nos ponen en una situación muy complicada, ¿no? Porque con el pretexto de COVID se van a sacar dinero para estas cosas que no nos van a generar nada y ni van a terminar de librar bien a las empresas, ni van a terminar de librar bien a la gente. sí, Pues entonces lo único que nos están generando es más deuda, que a la larga se traduce en menos dinero para servicios y gastos porque te la estás pagando, te la pasas pagando tu deuda, ¿no? sí, pero la verdad es que dadas las circunstancias tienes o esa alternativa o la alternativa número dos. La alternativa número dos es la economía se da un trancazo de Tomo 8 la o 10. puerta 2. No, no es cierto. ¿Cuál De es? hecho, Ajá. la economía se da un trancazo de 8 o 10% en este año 2020 y durante 2021, 2022, 2023 vamos a seguir en un nivel igual de terrible que el que tenemos ahorita. Esa es una parte. La otra parte es que si la economía se cae si se cae un 8 o 10% la economía, la razón de deuda que tiene actualmente, sin contratar más deuda, la razón de deuda contra el PIB se te va a ir a 53 o 54%. Estamos en 48, por cierto. Si se te va a esos niveles de 50 y tantos por ciento, adiós grado de inversión, ¿eh? Adiós grado de inversión. Y si eso pasa, se te va a disparar el costo de la deuda que ya tienes ahorita, se te va a acabar de ir el tipo de cambio, si estaba en 25, se te va a ir a 30. Si se te va el grado de inversión, hasta ahí llegó el asunto. Ahora, entonces tienes las alternativas, o te endeudas ahorita y tratas de paliar las cosas, o no te endeudas y te avientas una temporada de mísero crecimiento. Entonces, ahora, estoy de acuerdo, los proyectos tipo Tren Maya y las refinerías tendría que ser lo primero que se está cancelando ahorita, sobre todo con un precio del petróleo que está en $13, por ejemplo, $13. El costo de producción de Pemex es de 14. O sea, literalmente cada barril que produzcamos nos va a costar $1 que ya perdimos. Órale. O sea, y producimos 1.700.000 barriles al día, cada día estamos perdiendo $1.700.000 diario, nomás por producir. Entonces, si de por sí estos proyectos no servían de nada y eran cero rentables, ahorita, bueno,
la rentabilidad ahora sí literalmente va a ser menos miles y miles de millones. Entonces, sí tendría que estarlos considerando, sí, pero la verdad es que el nivel que tienes no te da, porque de la refinería, del tren de Santa Lucía y del programa del Istmo, estabas ahorrando como 60,000 millones de pesos que estaban programados por ese. Es una lanota, estoy de acuerdo, pero estamos hablando que necesitamos un estímulo como del 10% de la economía. ¿Y esto a cuánto equivale? Pues estamos hablando como de unos, ay Dios, Como 440,000 millones, ¿no? Una cosa así. más, como 800,000 millones, Dios 900, poderoso. 900,000 millones de pesos. Pues buscándoles, agarramos esos 60,000, órale. Si buscamos los del fondo catastrófico, tenemos otros 60,000. Si buscamos los del fondo de estabilización, tenemos otros 150. Súper, ya llegamos a 250,000. Nos faltan otros 600,000 millones. O sea, Y si volvemos a combatir el huachicol, no, porque o volvemos a necesitamos combatir la corrupción o algo así, de esas no, cosas que hicimos cañón el primer año y de repente se dejaron de hacer y otra vez están ahí. pero es que toma en cuenta que necesitamos sumar dinero, no restarle. Entonces no podemos salir a combatir la corrupción ahorita. La verdad es que nos saldría muy mal negocio. Y Qué barbaridad. Oye, Rob, a ver, entonces, básicamente lo que implica una caída del PIB, una caída tan grave como la que están pronosticando algunas calificadoras y empresas, eh, pues básicamente significa que no solamente no se van a crear empleos, sino que se van a perder, ¿no? muchos. Muchos. Entonces, las personas que están escuchándonos, que a lo mejor están un poco preocupadas, que seguramente ya tuvieron pláticas con sus jefes donde les dijeron que la situación estaba muy difícil y que les iban a tratar de ayudar lo más posible, pero pues que esperan que esto acabe pronto, etcétera, pero que pues tienen sus sospechas de que a lo mejor no la libran. ¿Qué deberían estar haciendo estas personas ahorita? O sea, si buscar trabajo, pues también parece que va a pintar en chino, dado pues porque no solamente nos están creando, sino que se van a perder. Una persona normal que a lo mejor tiene, aunque sea un poquito de ahorros o que no tiene ahorros, ¿qué le recomendarías tú hacer en estos momentos? Mira, para una persona que no tiene nada de ahorros, creo que ahorita lo que van a tener que empezar a hacer es empezar a formar redes de apoyo. Literalmente. Y una de las opciones que pueden hacer, esto está un poquito jalado de los pelos, pero pues, tengo que decírselos porque es una opción. Los bancos van a estar dando prórrogas de 4 a 6 meses. Entonces, si tú tienes tus créditos más o menos, si tú tienes una tarjeta de crédito y la tienes más o menos al corriente, pues creo que ahorita es un buen momento para que agarres, si no tienes nada de ahorros, agarra de tu tarjeta de crédito y agárrate el plazo de gracia. Esa es la primera, ¿no? La otra opción que puedes hacer es armar redes de apoyo. Digo, no es lo mismo estar una persona tratando de sobrevivir a tener un grupito de 5, 7, 10, 15, 20 personas que te puedan echar la mano y que te puedan echar la mano no nada más con cosas del día a día, sino que te pueden echar la mano a conseguir trabajo, que se puedan organizar para poner algo. La verdad es que en estos momentos contar con el apoyo de personas que te apoyen a lo mejor con comida, a lo mejor con dinero, a lo mejor a buscar trabajo, a lo mejor con algo. Es más, que te apoyen a mantener el ánimo, por el amor de Dios. Ahorita es imperativo contar con redes de apoyo. Si tienen, aunque sea un poquitito de ahorro, pues lo que les puedo decir es lo mismo que les acabo de decir anteriormente y literalmente no gasten. Así, estrictamente lo necesario, ¿no? Alimentos, servicios, nada más. Para las personas que todavía tienen su trabajo, pero que ven posibilidades de que esto se vaya a poner, de que lo puedan perder, pues la clásica es reduce tu consumo, empieza a ahorrar. Y la otra parte es cuiden mucho su salud. Porque en épocas de crisis, lo peor que te puede pasar es tener que ir a dar al hospital. Porque si de por sí estaba fregado, te acaban de ir al traste, ¿no? Y yo creo que Eh, también dentro de esas medidas es, aún si pierdes tu trabajo, pues seguir pagando tu seguro social, seguir, ¿no? Informarte muy bien sobre cuánto tiempo te cubre después de que dejas de trabajar, etcétera. Porque como dices, creo que eso sí se convierte en gasto catastrófico muy fácilmente, ¿no? y otra opción que
que no sé qué tan factible sea para todos, pero para los que tengan la posibilidad es, las Afores te permiten realizar un retiro por desempleo. Entonces, puedes ir a sacar, no me acuerdo cuánto es, pero es como un mes de tu último sueldo cotizado. Okay. Entonces, puedes ir a sacar un cachito de ahí por desempleo, y esa es una posibilidad, pero la verdad es que hay otra opción, pero no sé qué tan complicado, qué tan factible sea, sobre todo si de repente aumenta mucho la oferta de estos servicios, pero la verdad es que ahorita, si algún sector de la economía le va a estar yendo más o menos bien, va a ser entregas a domicilio. Entonces, a lo mejor si tienen por ahí un carro o una moto, no que se pongan directamente ellos, pero si tienen un carro, pues que a lo mejor lo metan a ese tipo de servicios. No Uber, no a Didi, porque eso se van a ir al mal. Pero servicios de entrega a domicilio de súper, de comida, de farmacia, ese tipo de cosas, que a lo mejor pudieran poner su vehículo a producir por ahí. Y la otra alternativa es, hagan una lista de activos. Literal, cualquier cosa que tengan de activos. Y activo es no nada más una cuestión de cosas que puedan, como computadoras o PCs no. Activos pueden ser hasta habilidades, oye, yo sé ciencia de datos, oye, yo sé inglés, oye, yo sé matemáticas. Hagan una lista de activos, y si pueden hacerlo con 2 o 3 personas, hagan un tipo brainstorm para ver dónde pueden encontrar alguna forma de poner esos activos a generar. Claro, a lo mejor incluso pues cosas que hacemos por hobby, ¿no? Cocinar, hornear, que a lo mejor de ahí también se podían convertir en una fuente de ingreso, ¿no? O sea, convertir todas tus capacidades y tus bienes posibles en opciones de ingreso, es básicamente lo que es utilizar los activos. Y la última opción es mucha flexibilidad. Mucha flexibilidad, porque muchas cosas van a cambiar. No sé exactamente, o sea, a lo mejor de repente tú nunca en la vida habías trabajado, digamos, dando clases de inglés. Tú todavía habías sido, digamos, abogado. Bueno, pues ni modo, pues hay que ser flexible por lo pronto ahorita, ¿no? Y hay que estar pendiente de que ese tipo de cosas pues, no se te salgan de control, porque si no tienes esa flexibilidad, de repente puede ser que la crisis te resulte más difícil de lo que hubiera sido necesario. Entonces, muchísimas gracias, Rob. Pues sí, todos estos son consejos muy importantes, sobre todo para la gente que a lo mejor y cree que lo macro no le afecta mucho, pero pues creo que ahora sí se va a sentir. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rob, y por los consejos. ¿Algo más que quieras compartirnos? No les gane el pánico. Yo sé que está complicado. A pesar de los mensajes de Rob, que no les gane el pánico. Que no les gane el pánico, porque la verdad es que lo último que necesitamos ahorita es gente apanicada. Necesitamos gente que empiece a encontrar soluciones en medio de este caos. Sí, gente creativa. Entonces, ¿no? Y movida. Exacto. Muchísimas gracias, Rob, y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Yo soy Abigail Martínez, en Twitter me encuentran como Abi-MT, y los esperamos aquí la próxima semana en Política 101 a través de INCU Comunicación Sin Límites. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU.